llamo Ana Lucía Ramírez y esto ocurrió hace 3 años en Guanajuato, esa ciudad llena de colores, callejones y leyendas. Yo vivía en una zona tranquila, cerca del centro, pero lo que me sucedió no tiene nada que ver con los típicos cuentos de fantasmas que los turistas escuchan en los recorridos nocturnos. Esto fue real, demasiado real, y aún hoy me cuesta dormir cuando lo recuerdo. Todo comenzó una tarde de octubre. Había salido de trabajar tarde y, como siempre, tomé el camino más corto para llegar a mi casa. Este pasaba por un callejón estrecho que bordeaba una casa abandonada. La casa era vieja, de esas que parecen sacadas de una película de terror. Ventanas rotas, paredes descascaradas y un jardín lleno de maleza. Nadie en el vecindario sabía quién era el dueño y todos evitaban hablar de ella. Decían que estaba maldita, que algo había pasado ahí hace muchos años, pero nadie daba detalles. Yo, siendo una persona escéptica, nunca le di importancia. Hasta esa noche, ese día, mientras caminaba por el callejón, noté algo extraño. La puerta principal de la casa estaba entreabierta. Nunca antes la había visto abierta, ni siquiera un poco. Me detuve un momento mirando hacia el interior. Todo estaba oscuro, pero sentí una curiosidad inexplicable. No sé por qué, pero algo me llamaba a entrar. Era como si una voz en mi cabeza me susurrara: «Entra, Ana, entra y descubre». No debería haberlo hecho, lo sé, pero algo en mí no pudo resistirse. Crucé el umbral y entré en la casa. El aire era denso, frío y olía a humedad y pudredumbre. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, que crujía con cada movimiento. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz desgarrado y los muebles, viejos y polvorientos, parecían haber estado ahí por décadas. Avancé lentamente, sintiendo cómo el silencio se volvía cada vez más opresivo. No había sonidos, ni siquiera el ruido del viento o de los insectos. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esa casa. Llegué a lo que parecía ser la sala principal. En el centro había un viejo sofá y frente a él un espejo grande cubierto con un paño negro. Algo en ese espejo me llamó la atención. No sé por qué, pero sentí la necesidad de destaparlo. Con manos temblorosas, tomé la esquina del paño y lo retiré lentamente. Lo que vi en el reflejo me paralizó. No era mi imagen la que aparecía en el espejo, sino la de una mujer. Tenía el cabello largo y despeinado, y su rostro estaba pálido, casi cadavérico. Sus ojos, sin embargo, eran lo más aterrador, negros, vacíos, como si no tuvieran alma. Me miró fijamente y entonces abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Solo un silencio ensordecedor. Retrocedí, soltando el paño, pero la imagen en el espejo no desapareció. La mujer seguía ahí, mirándome, y entonces noté algo que me hizo gritar. Sus manos estaban saliendo del espejo, largas y delgadas, con uñas afiladas como garras. Intenté correr, pero mis pies no respondían. Era como si algo me estuviera manteniendo en su lugar, obligándome a ver lo que venía. Las manos me agarraron con una fuerza sobrehumana y sentí cómo me arrastraban hacia el espejo. Grité, pero mi voz no salió. Era como si el silencio de la casa hubiera absorbido todo sonido. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. La mujer me jaló hacia el espejo y por un momento todo se volvió oscuro. Cuando recuperé la conciencia, estaba de vuelta en el callejón frente a la casa. La puerta estaba cerrada, como si nada hubiera pasado. Pero algo en mí había cambiado. Desde ese día, no puedo mirar un espejo sin ver a esa mujer. A veces, en la noche, escucho susurros que vienen de ningún lugar y sé que ella está ahí, esperando,
No sé quién era esa mujer, ni qué quería de mí. Solo sé que algo en esa casa me marcó para siempre. Y lo peor es que a veces, cuando me miro al espejo, veo un destello de sus ojos negros en los míos, como si algo de ella se hubiera quedado dentro de mí. Nunca volví a pasar por ese callejón. La casa sigue ahí, abandonada y silenciosa, pero sé que no está vacía. Algo habita en ella, algo que no pertenece a este mundo. Y yo solo espero que nunca vuelva a encontrarme con eso. Hola, mi nombre es Ana Lucía Martínez y esto que les voy a contar ocurrió en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hace unos 5 años. Es una historia que me ha perseguido desde entonces y aunque he intentado olvidarla, sé que es importante compartirla, no solo para desahogarme, sino para que otros entiendan que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, pero que son reales. Todo comenzó cuando mi abuela materna, doña Carmen, falleció. Ella era una mujer muy respetada en nuestro pueblo, pero también temida. La gente decía que tenía un don, que podía curar con hierbas y que sabía cosas que nadie más sabía. Pero también murmuraban que hacía trabajos oscuros, que tenía pactos con entidades que no eran de este mundo. Yo nunca le creí del todo, hasta que sucedió lo que les voy a contar. Cuando mi abuela murió, dejó una casa llena de recuerdos y secretos. Mi mamá y yo nos encargamos de limpiarla y organizar sus cosas. Fue entonces cuando encontré un pequeño cofre de madera tallada, escondido debajo de su cama. El cofre tenía un candado oxidado, pero con un poco de fuerza logré abrirlo. Dentro había un montón de papeles viejos, fotos descoloridas y un libro pequeño, forrado en cuero negro. El libro no tenía título, pero al abrirlo, vi que estaba lleno de símbolos extraños, frases en latín y dibujos que no entendía. Lo más inquietante era una foto que encontré entre las páginas del libro. Era una foto de mi abuela, joven, posando junto a una mujer que no reconocí. Ambas estaban vestidas de negro, y detrás de ellas había lo que parecía ser un altar con velas y figuras que no pude identificar. En el reverso de la foto, escrito con letra temblorosa, decía: "El pacto sigue vigente, no lo olvides". No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que era solo una de esas cosas raras que guardan las personas mayores. Guardé el libro en mi mochila y seguí ayudando a mi mamá con la limpieza. Pero esa noche, todo cambió. Me fui a dormir a mi casa, que está a unas cuadras de la de mi abuela. Todo parecía normal, hasta que me desperté en medio de la noche con un frío intenso. Mi habitación estaba helada, a pesar de que era verano y no había abierto las ventanas. Me senté en la cama y noté que algo no estaba bien. El aire parecía pesado, como si alguien más estuviera en la habitación conmigo. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina de mi cuarto había una sombra. No era una sombra normal, como las que proyecta la luz de la luna. Era algo más denso, más oscuro, como si absorbiera la luz a su alrededor. La sombra comenzó a moverse, acercándose lentamente hacia mí. Sentí un miedo que no puedo describir, un terror que me paralizó por completo. La sombra se detuvo al lado de mi cama y aunque no tenía rostro, sentí que me observaba. Quise gritar, pero no me salía la voz. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando escuché un susurro, una voz baja y rasposa que decía: "El pacto sigue vigente, no lo olvides". Al día siguiente, le conté todo a mi mamá. Ella se puso pálida y me dijo que no habláramos más del tema, pero yo no podía quedarme callada. Saqué el libro que había encontrado y se lo mostré. Mi mamá lo tomó con manos temblorosas y me dijo que era mejor que lo devolviéramos a la casa de mi abuela. Regresamos a la casa esa misma tarde. Mi mamá abrió el cofre y colocó el libro dentro,
junto con la foto, pero antes de cerrarlo, noté algo que no había visto antes, una pequeña bolsita de tela atada con un hilo rojo. La abrí y encontré un mechón de cabello y una uña. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche volví a tener la misma pesadilla. La sombra estaba de nuevo en mi habitación, pero esta vez no se quedó callada. La voz me dijo: "El pacto debe cumplirse. Tú eres la elegida". Me desperté sudando, con el corazón a 1000 por hora. Al día siguiente, decidí investigar por mi cuenta. Fui a la biblioteca del pueblo y busqué información sobre rituales y pactos. Encontré un libro viejo que hablaba sobre brujería en Chiapas. Según el libro, algunas personas hacían pactos con entidades oscuras a cambio de poder o protección. Pero esos pactos tenían un precio y a menudo las deudas se heredaban de generación en generación. Me quedé helada. ¿Era posible que mi abuela hubiera hecho un pacto y que ahora yo tuviera que pagar por él? No quería creerlo, pero las pesadillas y las apariciones no me dejaban en paz. Una noche decidí enfrentar mis miedos. Tomé el libro que había encontrado y lo abrí en mi habitación. Comencé a leer en voz alta las frases en latín sin saber realmente lo que decía. De repente, las velas que había encendido se apagaron y la habitación se llenó de un viento frío. La sombra apareció de nuevo, pero esta vez no era solo una sombra. Era una figura, una mujer vestida de negro, con ojos brillantes y una sonrisa que me heló la sangre. Era la mujer de la foto, la que estaba junto a mi abuela. La mujer se acercó a mí y extendió su mano. En su palma había un papel viejo y arrugado. Lo tomé con temblorosas manos y lo leí. Era un contrato firmado por mi abuela hace más de 50 años. El contrato decía que, a cambio de protección y prosperidad para su familia, mi abuela había prometido entregar a una de sus descendientes a esta entidad. Yo era la elegida. Desde entonces he intentado romper el pacto. He buscado ayuda de curanderos, sacerdotes y hasta psicólogos, pero nada parece funcionar. La sombra sigue apareciendo en mis sueños, recordándome que el pacto sigue vigente. No sé cuánto tiempo más pueda resistir. Solo sé que cada noche, cuando cierro los ojos, siento que me acerco más a cumplir mi destino. Y lo peor de todo es que no sé qué pasará cuando llegue ese día. Mi nombre es Joel Gómez y soy originario de Juchitlán, un pequeño municipio en el estado de Jalisco, un lugar donde las leyendas caminan junto a la gente y donde el silencio de la noche siempre parece susurrar secretos oscuros. Esta es la historia de algo que viví hace algunos años, una experiencia que me dejó marcado para siempre. Todo comenzó en una de esas noches tranquilas de verano, cuando el calor sofocante hace que el sueño sea esquivo. Decidí salir al patio trasero de mi casa para tomar aire fresco. El cielo estaba despejado y la luz de la luna iluminaba las copas de los árboles. Fue entonces cuando escuché un sonido extraño, como el murmullo de voces lejanas mezcladas con risas ahogadas. Me quedé quieto, tratando de identificar de dónde provenía, pero el sonido parecía desplazarse entre los matorrales del terreno contiguo. La curiosidad pudo más que el miedo, así que me deslicé hacia la cerca de alambre que separaba mi propiedad de un campo abandonado. La maleza había crecido tanto que apenas se podía distinguir el suelo. Con cada paso que daba, el murmullo se hacía más claro. Entonces los vi. Un círculo de figuras encapuchadas se formaba alrededor de una hoguera. El fuego crepitaba con una intensidad antinatural, lanzando chispas que parecían danzar en el aire. Me oculté tras unos arbustos, mi corazón latiendo con fuerza descontrolada. Las figuras comenzaron a entonar un cántico gutural y el aire se llenó de un aroma acre, una mezcla de hierbas quemadas y algo más que no pude identificar. Mi instinto me decía que me alejara de ahí, pero mis piernas no respondían.
Estaba paralizado por una mezcla de terror y fascinación. De pronto, una de las figuras alzó las manos hacia el cielo y con una voz que resonó como un trueno, pronunció unas palabras incomprensibles. El fuego se elevó varios metros y juro por lo más sagrado que vi sombras retorciéndose en las llamas, como si algo oscuro y vivo estuviera siendo invocado. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando por fin recuperé el control de mi cuerpo, retrocedí lentamente, cuidando de no hacer ruido. Al dar el primer paso hacia mi casa, pisé una rama seca que se rompió con un chasquido seco. Las figuras se giraron al unísono, y aunque sus rostros estaban ocultos por las capuchas, sentí sus miradas clavándose en mí. Sin pensarlo 2 veces, corrí de vuelta a casa, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, jadeando. Mi mente intentaba procesar lo que había visto, pero era imposible darle sentido. Esa noche no pegué ojo. Cada crujido de la madera y cada susurro del viento me hacía saltar de miedo. A la mañana siguiente, decidí contarle lo sucedido a don Ramón, un vecino anciano conocido por sus conocimientos sobre las tradiciones y leyendas del pueblo. Su rostro se ensombreció al escuchar mi relato. «Lo que viste fue una junta de brujas», me dijo en voz baja. «Esas cosas no son juegos, muchacho. Has tenido suerte de salir con vida». «¿Qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo el peso del miedo en el pecho. Don Ramón me miró con seriedad. «Debes proteger tu casa. Esta noche coloca una cruz de sal en cada esquina del terreno y reza con fe. Pero sobre todo, no vuelvas a acercarte a ese lugar». Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Al caer la noche, hice un recorrido por el patio, esparciendo sal y rezando con una devoción que nunca había sentido antes. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de una tensión ominosa, como si algo invisible acechara en la oscuridad. Justo a la medianoche, los perros del vecindario comenzaron a ladrar de forma desenfrenada. Una brisa helada se coló por la rendija de las ventanas, haciendo que las velas que había encendido parpadearan. Entonces lo escuché de nuevo, el murmullo de voces y las risas ahogadas. Mi corazón se aceleró, pero esta vez no me dejé paralizar por el miedo. Tomé un crucifijo y salí al patio. El aire estaba pesado y la luna, que había estado brillando minutos antes, ahora estaba oculta tras una espesa capa de nubes. Sentí que algo me observaba desde el campo. De pronto, una figura alta y delgada se materializó entre la maleza. Su silueta era indistinta, pero sus ojos brillaban con un resplandor rojizo que me heló la sangre. Levanté el crucifijo y comencé a rezar en voz alta, mis palabras temblorosas pero firmes. La figura se retorció como si el simple sonido de la oración la lastimara. Poco a poco, el murmullo de voces se fue apagando y el aire volvió a ser respirable. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido. Me desplomé de rodillas, con el crucifijo apretado en las manos. Desde aquella noche, nunca más volví a escuchar esos murmullos ni a ver sombras en el campo. Don Ramón me dijo que había enfrentado el mal con valor, pero yo sabía que no era cuestión de valentía, sino de fe. Esta historia no la cuento para asustar, sino como una advertencia. En Juchitlán, como en muchos rincones de México, hay cosas que no podemos entender, fuerzas oscuras que habitan en las sombras. Y aunque el miedo pueda ser paralizante, la fe y la convicción pueden ser nuestra mejor defensa contra lo desconocido.